El Tercer Reich dejó tras de sí un enorme legado, lleno de investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Uno de los puntos clave del progreso técnico nazi fue la base de Peenemünde, donde comenzaron las investigaciones para crear los cohetes UMB-2. Estos logros demostraron al mundo que tecnologías de este tipo pueden cambiar significativamente la situación en los campos de batalla. Sin embargo, no debemos olvidar que detrás de las cortinas de los laboratorios secretos se llevaban a cabo experimentos aún más oscuros. Los experimentos médicos realizados en los campos de concentración sobre personas indefensas asombraban por su crueldad y se convirtieron en símbolo de la inmoralidad de aquella época. Estas salas científicas fueron testigos no solo de éxitos en ingeniería y química, sino también de intentos fallidos de crear armas increíbles que, según se esperaba, debían dar al Reich una ventaja decisiva. La Alemania nazi invirtió recursos en numerosos proyectos, buscando obtener la supremacía en la guerra. Motores a reacción, gases neuroparalizantes y experimentos para crear armas nucleares formaban parte de esta carrera desenfrenada. Entre la multitud de investigaciones que los nazis intentaron llevar a cabo, solo unas pocas llegaron a implementarse en acciones de combate. Aunque las investigaciones ocultistas se mencionan a menudo en leyendas urbanas, la realidad era más terrenal y en la mayoría de los casos se quedaba solo en la fase experimental. Estos intentos demostraron hasta dónde pueden llegar las personas obsesionadas con la búsqueda del poder. Ahora pasemos a uno de los proyectos más enigmáticos, un experimento envuelto en mitos y rumores, pero cuyas huellas aún permanecen en la historia. El misterioso proyecto Die Glocke. Entre los numerosos mitos relacionados con los científicos nazis, destaca especialmente la historia de Die Glocke o La Campana. Contada por primera vez por un periodista polaco en el año 2000, esta historia ha cautivado la imaginación de muchos, aunque hasta ahora sigue sin contar con pruebas documentales. Sin embargo, es tan intrigante que resulta imposible no sumergirse en sus detalles. Se supone que la campana era una estructura metálica de unos 4,5 metros de altura y 3 metros de diámetro. En su interior, según cuentan las leyendas, giraban 2 cilindros de plomo llenos de una sustancia bajo el nombre en clave Sheru 525. Sin embargo, todo esto no son más que conjeturas, no respaldadas por hechos. Se dice que, durante su funcionamiento, el dispositivo emitía una luz pálida y violeta antinatural, creando una atmósfera misteriosa. Las historias sobre este proyecto también incluyen el nombre de una figura histórica real, el general Hans Kammler, quien efectivamente dirigió numerosos proyectos secretos nazis. Sin embargo, la relación de Kammler con el Campana sigue siendo solo parte de la leyenda, sin confirmación oficial, y todas las descripciones de sus supuestas capacidades místicas, como el control del tiempo y el espacio, se han convertido más bien en parte de teorías conspirativas que en iniciativas estratégicas realmente existentes. Es importante recordar que las fuentes oficiales no confirman ni la existencia del dispositivo ni los experimentos supuestamente realizados. Las menciones de sus propiedades mágicas deben considerarse como un elemento de mistificación, que permanece en la sombra debido a la falta de datos históricos suficientes. A pesar de ello, la historia de la campana sigue despertando la imaginación y se refleja en los medios de comunicación y la cultura. Sin embargo, no conviene quedarse en una sola suposición, ya que en el horizonte surge otra historia no menos fascinante sobre las potenciales tecnologías del Reich. La onda de choque y su papel. Durante la Segunda Guerra Mundial, el progreso técnico avanzaba a pasos agigantados y la Alemania nazi buscaba aprovechar cualquier oportunidad para sus propios fines. El término Wunderwaffe, arma milagrosa, se convirtió en un símbolo de esperanza para recuperar la iniciativa estratégica. Uno de estos proyectos fue el desarrollo de los misiles UM-1 y V-2, que realmente cambiaron el enfoque de la guerra. Aunque no existen datos concretos sobre el desarrollo de un arma independiente basada en ondas de choque acústicas o vibratorias, se sabe que el fenómeno de la onda de choque fue estudiado en el contexto de explosiones y movimientos supersónicos. Estas investigaciones se llevaron a cabo como parte de los intentos de aumentar la eficacia de los tipos de armamento existentes. Algunos historiadores creen que los nazis buscaban activamente comprender la física de este fenómeno para mejorar sus capacidades de combate. Sin embargo, no se han descubierto proyectos secretos relacionados con la creación de ondas de choque. El secretismo y la búsqueda de nuevas tecnologías, característicos del régimen nazi, dieron origen a numerosas leyendas sobre otras armas milagrosas. Una de ellas se refiere a las llamadas platillos voladores. Los rumores sobre su desarrollo siguen vivos hasta el día de hoy, a pesar de la falta de pruebas históricas contundentes. Sin embargo, la inventiva y las ambiciones del Tercer Reich realmente asombran la imaginación. Y en la siguiente parte continuaremos explorando los hechos y mitos que rodean estas supuestas tecnologías. Mitos y realidades de los platillos voladores. Durante la Segunda Guerra Mundial surgieron numerosos rumores sobre increíbles desarrollos del Tercer Reich.
Y una de esas historias fueron los platillos voladores que supuestamente eran creados por ingenieros nazis. Estos enigmáticos aparatos, conocidos bajo el nombre en clave V7, durante mucho tiempo permanecieron en el centro de la atención, generando intensos debates. Aunque los sueños de vuelos con antigravedad y maniobras relámpago despiertan la imaginación, es difícil confirmarlos. En realidad, existen pruebas de que los prototipos se basaban en motores a reacción tradicionales y en principios aerodinámicos clásicos. Los relatos sobre máquinas silenciosas que atravesaban los cielos fácilmente pasaron al ámbito de las leyendas y fantasías. En los archivos no hay pruebas convincentes que respalden la existencia de la antigravedad o tecnologías similares. Muchas afirmaciones sobre el desarrollo de platillos voladores surgen de testimonios de la posguerra y mezclan la realidad con la ficción. Los historiadores ven estos relatos con escepticismo, señalando evidentes lagunas en la documentación. Los relatos de antiguos oficiales de las SS están más relacionados con la popularización de mitos que con hechos verídicos. Los mitos sobre archivos secretos o desarrollos clasificados carecen de fundamento. Los documentos que han salido a la luz pública no confirman muchas de estas leyendas. Sin embargo, no se puede subestimar el afán de la Alemania nazi por la superioridad tecnológica. El deseo omnipresente de desarrollar armas milagrosas y difuminar los límites de la realidad sin duda habría dejado huella en la historia. Pero en esta historia aún quedan muchas páginas sin estudiar que invitan a la reflexión. Uno de estos temas, no menos fascinante, está relacionado con la energía de la naturaleza y los misteriosos proyectos que los nazis podrían haber desarrollado. La teoría de Mjolnir. Seguramente has oído hablar de los planes nazis para crear un arma increíble capaz de cambiar el curso de la guerra en cuestión de minutos. Una de las historias más intrigantes y fascinantes de aquella época sigue siendo la leyenda sobre un arma relámpago asociada con el mítico martillo de Thor, Mjolnir. A pesar de la falta de datos históricos fiables sobre tecnologías reales que utilicen la energía del rayo, estas ideas cautivaron la imaginación de la gente e incluso aparecieron en la propaganda del Tercer Reich. Estos conceptos, que pertenecen en mayor medida al ámbito de los mitos y las especulaciones ocultistas, provocaban asombro y emoción, pero nunca llegaron a realizarse. Es muy probable que las ideas sobre dominar el rayo tengan su origen en relatos sobre sociedades secretas como la Vril y en proyectos que nunca salieron del marco de la historia alternativa. A pesar de todo esto, el deseo de utilizar la naturaleza como arma formaba parte de los ambiciosos planes de los nazis. La conexión simbólica con los motivos mitológicos sirvió como una poderosa fuente de inspiración. Los nazis explotaron activamente la mitología con fines propagandísticos. Sin embargo, el desarrollo de armas sobrenaturales quedó solo en fantasías y no ha sido confirmado en los archivos. Sea como sea, las historias sobre estas iniciativas secretas siguen vivas incluso en la cultura contemporánea. Además del marcado énfasis en la mitología, los nazis realmente llevaron a cabo experimentos que rozaban los límites de lo esotérico. Las sociedades que investigaban los mitos nórdicos e ideas pseudocientíficas solo añaden misterio, pero no aportan pruebas reales de los proyectos creados. Sin embargo, el potencial de la imaginación humana, incluso en sus manifestaciones más oscuras, sigue sorprendiendo y exige nuestra atenta observación al juego global de tecnologías de tiempos de guerra que ocultaba muchas otras direcciones interesantes. Aliados sobrenaturales del Tercer Reich. Heinrich Himmler, una de las figuras más influyentes del Tercer Reich, realmente sentía interés por las mitologías antiguas y las enseñanzas ocultistas. Bajo su tutela se creó la organización Ahnenerbe, cuya tarea era la búsqueda de artefactos arqueológicos y etnológicos. Estas expediciones, incluso a lugares tan remotos como el Tíbet, estaban dirigidas a reforzar el mito ideológico de la superioridad de la raza aria. Sin embargo, el interés por el ocultismo no era generalizado entre la dirigencia nazi y en gran medida permaneció en la periferia de la política real y de las acciones militares. Las aspiraciones ocultistas se utilizaban en mayor medida como un elemento de propaganda para subrayar la exclusividad y la antigüedad de la herencia aria. Algunos historiadores señalan que los motivos ocultistas fueron un intento de crear la imagen de una superraza, basándose en antiguos mitos y leyendas. Sin embargo, esto no significaba que el régimen nazi realmente confiara en fuerzas místicas para alcanzar sus objetivos. En realidad, los planes militares y políticos pragmáticos prevalecieron sobre las investigaciones ocultistas. El proyecto de búsqueda del Santo Grial y otras reliquias, organizado en el marco de la Ahnenerbe, fue en su mayor parte una iniciativa ideológica y propagandística. Su objetivo era crear la impresión de una profundidad histórica y una justificación mítica del régimen, pero no se tradujo en logros reales. Los mitos hábilmente difundidos se buscaron en el entorno. En gran medida crearon la ilusión de un apoyo ocultista, pero en realidad solo quedaban como ilustraciones de la política interna.
Algunos miembros de la cúpula nazi podían interesarse por los trabajos de Helena Blavatsky y las corrientes ocultistas de principios del siglo XX, pero esto no constituía la base del régimen. De hecho, muchas sociedades ocultistas sufrieron represalias cuando quedó claro que no eran capaces de influir realmente en la situación material de las cosas. La evaluación histórica del régimen nazi se aleja de las mistificaciones y se centra en los hechos reales. Teniendo esto en cuenta, la ocultización del nazismo sigue siendo más bien parte del patrimonio cultural y de la cultura popular, y no un componente importante de la historia. Recordamos esto para disipar la ilusión sobre la gran influencia de los mitos en los acontecimientos reales de los años de guerra. Y aún así, el régimen nazi estuvo lleno de otras aspiraciones tecnológicas enigmáticas y potencialmente peligrosas, de las que vale la pena hablar a continuación. Las ambiciones atómicas de Hitler. En diciembre de 1938, los físicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron el proceso de fisión del núcleo de uranio, lo que marcó el inicio de una nueva era nuclear. Este descubrimiento despertó un gran interés tanto entre los científicos como entre los estrategas militares, incluida la Alemania nazi. Werner Heisenberg desempeñó un papel clave en el programa nuclear alemán. Sus conocimientos sobre la reacción en cadena podrían haber revolucionado la tecnología militar, pero el proyecto nunca llegó a madurar debido a numerosas razones objetivas. El principal obstáculo para que los nazis crearan la bomba atómica fue la aguda escasez de recursos. El uranio y el agua pesada se convirtieron en componentes críticos de los procesos, y los suministros desde Noruega fueron interrumpidos repetidamente como resultado de audaces operaciones de los aliados. Estas circunstancias frenaron notablemente la iniciativa de Heisenberg y su equipo. Además, los errores estratégicos y los conflictos de intereses entre los científicos y los militares ponían en peligro el éxito del programa. Tras la anexión de la región de los Sudetes en 1938, los alemanes obtuvieron acceso a importantes recursos de uranio. Y con la ocupación de Bélgica y su colonia del Congo, podían potencialmente mejorar su posición gracias al suministro de uranio. Sin embargo, hacia la mitad de la guerra, a pesar de la implicación de grandes corporaciones el enfoque se desplazó hacia otras áreas y el programa fue decayendo gradualmente. Hoy en día, científicos e historiadores siguen debatiendo cuán cerca estuvieron los nazis de crear un arma nuclear. En los últimos años de la guerra, cuando Alemania estaba al borde de la derrota, el trabajo en el proyecto nuclear se desarrollaba en un ambiente tenso, pero el arma nunca llegó a tomar una forma práctica. El torbellino de ambiciones científicas y juegos diplomáticos de aquella época dejó muchas preguntas sin respuesta. Quizás no resultan menos intrigantes los intentos de los nazis por explorar regiones de difícil acceso, como la Antártida, que también encierra sus propios misterios. La base secreta en la Antártida. El 17 de diciembre de 1938, zarpó del puerto de Hamburgo el barco Schwabenland. Se dirigía hacia el fin del mundo, la Antártida. El capitán Alfred Richter, un experimentado explorador polar, lideraba la expedición antártica alemana, cuya misión difería de los estereotipos habituales. Su objetivo era pacífico: cartografiar e investigar los hielos y paisajes del territorio que llamaban Nueva Suabia. Nueva Suabia, una parte de la tierra de la reina Maud entre los 4 grados 50 minutos y 16 grados 30 minutos de longitud este, se convirtió en objeto de reclamaciones territoriales por parte de Alemania. Sin embargo, la misión principal de la expedición concluyó ya en enero de 1939. A pesar de la importancia de estas investigaciones, la conspiranoia ha creado toda una sombra alrededor del nombre de Nueva Suabia, generando rumores sobre bases secretas y tecnologías ocultas. Algunas fuentes hablan de un cúmulo de teorías conspirativas relacionadas con bases subterráneas y construcciones misteriosas. Sin embargo, esto nunca ha sido confirmado por los historiadores. Son historias sobre desarrollos secretos que estimulan la imaginación, pero nos dejan sin hechos o pruebas concretas. A pesar de que las reclamaciones legales de Alemania han perdido vigencia, los mitos sobre Nueva Suabia siguen vivos. La mención del cohete V3 o de tecnologías militares relacionadas en este contexto no aparece en fuentes autorizadas, permaneciendo como parte de textos especulativos. Sin embargo, el deseo de descubrir la verdad sobre aquellos años no se apaga, y en nuestra siguiente parte veremos el arsenal que la Alemania nazi desarrolló desde otra perspectiva. El levantamiento de los mortales cohetes V3. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi concebía planes para crear un sistema de artillería V3 sin precedentes, que no contaba en su arsenal con una carga de motor de cohete. Este sorprendente proyecto los nazis lo llamaban la bomba de alta presión, y se convirtió en un símbolo de los intentos de lanzar artillería de largo alcance para bombardear Londres. La instalación debía estar ubicada en Normandía y alcanzar objetivos a más de 100 millas, representando un verdadero cañón de múltiples etapas. El secreto de esta tecnología inusual reside en el uso del principio de aceleración en cascada del proyectil.
Cada carga de pólvora sucesiva añadía velocidad al proyectil ya en movimiento, acelerándolo así hasta velocidades increíbles. El principio es similar al de las fichas de dominó. El proyectil pasaba a través de numerosas cargas a lo largo del cañón, que detonaban de manera secuencial, transformando este movimiento en una colosal energía cinética. Instalados en túneles subterráneos, estos sistemas de artillería eran innovadores, pero su equipamiento y puesta en práctica resultaron ser complejos y vulnerables a los ataques aéreos. Significativamente dañada por la campaña de bombardeos de los aliados, que tenía como objetivo el V-3, la sistema nunca llegó a entrar en operación de combate. Las instalaciones en La Ferté-Saint-Sébastien quedaron solo en proyecto. Sin embargo, el mero hecho de crear una tecnología tan ambiciosa demuestra el afán de los nazis por desafiar los principios tradicionales de la artillería. La V-3 fue más que una simple construcción. Fue un ejemplo de las ambiciones científicas y los desafíos de la tecnología militar nazi. Aunque el proyecto V-3 seguía siendo irrealizable, los militares y científicos alemanes no perdieron el interés en crear dispositivos de mayor alcance. Lo sabemos gracias a numerosos documentos que relatan otras ambiciones intercontinentales no menos fascinantes, lo que nos lleva a reflexionar hasta dónde podrían haber llegado estas iniciativas. Pronto nos esperan nuevos aspectos de la carrera tecnológica de la Segunda Guerra Mundial que invitarán a reflexionar sobre otras historias inspiradoras. La carrera tecnológica en el Ártico. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el Ártico se convirtió en una región de importancia estratégica, donde la Alemania nazi buscaba fortalecer su posición. El objetivo era crear bases militares y estaciones meteorológicas para apoyar las operaciones de la Marina a lo largo de la ruta marítima del norte y vigilar a las fuerzas aliadas. Uno de los lugares más conocidos fue la base secreta Buscador de Tesoros en la isla tierra de Alexandra. Desde 1943 hasta 1944, la base contaba con una estación meteorológica, almacenes, alojamientos y equipos para radiogoniometría, lo que permitía a los nazis rastrear los movimientos de los aliados. Las tecnologías utilizadas reflejaban las altas exigencias de la época: radiogoniometría, equipos meteorológicos e incluso hidroaviones Bv-138, que aseguraban la comunicación y el transporte de cargas en condiciones extremas. La historia oficial del nazismo ignoraba cualquier motivo ocultista relacionado con el Ártico, aunque los rumores sobre la creencia en teorías de la Tierra plana o hueca siguen existiendo. Estas creencias permanecieron en la periferia y no influyeron en los objetivos militares de la expedición, que estaban centrados en tareas tácticas. La situación en la base Buscador de Tesoros se complicó en el otoño de 1944, cuando el personal sufrió una enfermedad de triquinelosis debido al consumo de carne cruda de oso polar, lo que llevó a la evacuación de los que quedaban. Sin embargo, el hecho de su existencia y la magnitud de su despliegue siguen siendo de interés para los historiadores que estudian archivos y documentos aún no cerrados. Aunque el misterio en torno a las operaciones alemanas en el Ártico persiste, los datos ya publicados muestran que los objetivos de la expedición eran de carácter militar y formaban parte de los intentos de asegurar una ventaja para la Alemania nazi en esta remota región. Nos espera otra historia enrevesada relacionada con el descifrado de los códigos nazis y el papel que desempeñaron en este juego global. Éxito criptográfico. La máquina Enigma, inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius en 1918, posteriormente se convirtió en la herramienta de cifrado más importante de la Alemania nazi. Pero ¿quién podría haber imaginado que serían precisamente los criptógrafos polacos quienes primero rompieron su seguridad en 1932? Los esfuerzos de Marian Rejewski y su equipo sentaron las bases que fueron transmitidas a los aliados antes del inicio de la guerra. Fue gracias a los logros polacos que en Gran Bretaña comenzaron a trabajar en la ruptura de la Enigma. Alan Turing, una de las figuras clave de Bletchley Park, creó la bomba, un dispositivo analítico especializado que aceleraba el proceso de descifrado de mensajes. Los esfuerzos conjuntos, que incluyeron el análisis de datos interceptados y errores de los operadores, permitieron revelar detalles de la comunicación alemana. La Enigma abrió a los aliados las puertas a información estratégica, permitiendo predecir movimientos de tropas, interceptar comunicaciones y prevenir ataques. Fue una operación de múltiples etapas que combinó el criptoanálisis y la interceptación de miles de mensajes, ayudando a salvar vidas y a tomar la iniciativa a nivel operativo. El trabajo de los criptógrafos se convirtió en una inspiración para futuras investigaciones en el campo de la computación. Su trabajo dio un poderoso impulso al desarrollo de ideas que sentaron las bases para la creación de las computadoras modernas. Sin embargo, detrás de esta historia se esconden páginas no menos intrigantes de las que no se puede dejar de hablar. El camino de la élite científica alemana, cuyas innovaciones dejaron una huella imborrable en el mundo de posguerra. Después de la guerra, la migración de cerebros.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América lanzaron una ambiciosa operación llamada Operación Paperclip. Este programa, que fue formalmente aprobado por el presidente Harry Truman en septiembre de 1946, tenía como objetivo atraer a talentosos científicos alemanes para trabajar en beneficio de América. Los aliados buscaban aprovechar sus conocimientos en cohetería y otras tecnologías avanzadas para fortalecer sus posiciones militares y científicas. Durante la Operación Paperclip, alrededor de 1.600 especialistas alemanes y sus familias fueron trasladados a suelo estadounidense. Entre ellos se encontraban destacados científicos como Werner von Braun y Arthur Rudolph. Estos eran ingenieros cuyas innovaciones, en particular en el campo de la tecnología de cohetes, llevaron al desarrollo y auge del programa espacial de la NASA, incluida la famosa nave Saturno V. Sin embargo, no hay que olvidar que muchos de estos científicos tenían un pasado controvertido vinculado al régimen nazi, lo que generó numerosas cuestiones éticas. En el Reino Unido y la Unión Soviética también existían programas similares destinados a atraer a científicos alemanes. Sin embargo, estos no estaban relacionados con la Operación Paperclip. Por ejemplo, en la URSS los proyectos se llevaban a cabo bajo la dirección de Lavrenti Beria y a menudo incluían un estricto control y trabajo en condiciones cerradas. Los británicos, por su parte, llevaban a cabo sus propias acciones para aprovechar el potencial científico de la Alemania derrotada. Un papel importante en la selección de estos especialistas lo desempeñó la llamada Lista Osenberg, que contenía los nombres de los principales científicos alemanes. Pero a pesar de la importancia estratégica de los desarrollos alemanes, Estados Unidos y la URSS no compartían sus logros, sino que más bien mantenían una dura competencia por la supremacía tecnológica en el contexto de la Guerra Fría. Esta carrera secreta de mentes y tecnologías marcó el inicio de una nueva era en el desarrollo científico mundial, que continuó influyendo durante mucho tiempo en la política y la tecnología del siglo XX.